Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 y en el 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy en A partir de ahora, la ley de partidos, la situación interna del PRD y cómo se trata de Guido Gómez Mazara, un invitado que domina muy bien los asuntos internacionales. Vamos a hablar también en el tercer segmento sobre el DACA en Estados Unidos y otros asuntos que tienen que ver no solo con la comunidad latina, sino también con todo el hemisferio de las Américas. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Irma y María provocaron daños cuantiosos en nuestro país, República Dominicana, sobre todo en la región este y en la región norte, así como las provincias del Cibao Central, tanto en Moca como en Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, en La Vega, hubo muchas inundaciones. Igualmente en el nordeste, San Francisco de Macorís, María Trinidad Sánchez, Espaillat, y en la zona de Montecristi, en el noroeste de la República Dominicana. El gobierno está atendiendo básicamente los daños materiales y las necesidades que se han generado, sobre todo de arreglo de viviendas, de alimentación y de comunicar a aquellas comunidades que han quedado incomunicadas. Una de las cosas que nos llama muchísimo la atención es que en nuestro país hubo algunos daños, pero no son en comparación con los daños recibidos por otras de las islas del Caribe como Puerto Rico y Cuba, o las pequeñas islas de las Antillas como Antigua y Barbuda, Dominica, Guadalupe, o las Islas Vírgenes Británicas, o sencillamente lo que pasó con islas Turcas y Caicos. Ha habido, por supuesto, muchísimos daños. A nosotros particularmente nos llama la atención y hemos pedido que se tome atención de parte del gobierno para Puerto Rico, no solo con los puertorriqueños, sino con la gran cantidad de dominicanos que viven en Puerto Rico. Habíamos ofrecido inicialmente el dato de que eran aproximadamente 200.000 los dominicanos que viven en Puerto Rico. Ese dato es un poco atrasado. Cuando decimos un poco atrasado, las autoridades de Puerto Rico habían ofrecido información sobre la gran cantidad de ciudadanos dominicanos que han vivido en condiciones irregulares, digamos, sin legalizar su estatus en Puerto Rico. Son cerca de 400.000 los ciudadanos dominicanos que viven en Puerto Rico. El destrozo del último huracán de María a Puerto Rico, que le pasó por el centro, ha sido verdaderamente mayúsculo. Puerto Rico todavía no ha podido levantarse y no podrá levantarse para ofrecer servicios en normalidad a sus ciudadanos. Son cerca de 3.5 millones de personas. No hay energía eléctrica, no hay agua potable, no hay acceso a medicamentos, no hay carreteras que se puedan considerar que están en condiciones. Los aeropuertos han quedado destruidos, las universidades están fuera de poder ofrecer servicios. Puerto Rico le va a llevar mucho tiempo volver a la normalidad. Y como es una isla, está fuera del territorio continental de los Estados Unidos, es mucho más difícil que Estados Unidos pueda proveer todo lo que Puerto Rico necesita. Sin embargo, para nosotros, aunque se puede interpretar que estamos discriminando de alguna manera lo que puede ser el apoyo del gobierno dominicano a Puerto Rico, estamos tratando de que el gobierno pueda especializar el apoyo hacia los ciudadanos de la República Dominicana que viven en Puerto Rico. Son muchos, pero además viven en las condiciones más precarias y en los lugares en peores condiciones y están afectados por la falta de legalidad. Como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adoptado políticas
migratorias muy restrictivas y represivas, esos ciudadanos de República Dominicana no van a dar la cara. Cuando se coloquen en la fila para recibir apoyo, para recibir alimentos o para recibir cualquier tipo de compensación por los efectos del huracán, obviamente que van a estar en las peores condiciones. Por eso entendemos que el gobierno debe hacer un esfuerzo para ir en auxilio de esos ciudadanos de la República Dominicana que están en Puerto Rico. Y si alguno desea volver a la República Dominicana, hay que ofrecerles todas las condiciones para que puedan retornar. Ojalá que el gobierno de República Dominicana, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores o mediante algún tipo de acuerdo con las autoridades de Puerto Rico, que se pueda especializar algún tipo de apoyo para que esos ciudadanos dominicanos reciban la mano amiga del gobierno de la República Dominicana. Obviamente eso forma parte de un esfuerzo diplomático de parte de nuestras autoridades. Ojalá que lo puedan hacer. Esos dominicanos que están allí lo necesitan. Muchas gracias por su atención. Siga con A Partir de Ahora y con Acento TV. Muchas gracias por acompañarnos a partir de ahora. Como anunciamos, se encuentra aquí Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido, Guido, una vez más. Gracias por la invitación. Bien, bueno, vamos a hablar de la ley de partidos. ¿Cómo no? Esa ley, hay muchas opiniones, que si primarias abiertas, que si cerradas. Se ha olvidado un poco el tema del financiamiento, si público, privado, los topes y ese tipo de cosas, que me parece a mí que es fundamental. Pero una reunión del comité político del PLD, la última, que se entendía que ahí se tomaría una decisión, en ese que yo digo que es una especie de Senado romano, porque lo que se decide ahí, querramos o no en estos momentos, se hace, ¿verdad? Y parece que no hubo acuerdo. Y es claro que hay un punto de vista en Palacio Nacional y un punto de vista distinto, por lo menos en la Fundación Global. Mucho gusto. Bien, vamos a ver qué tú piensas. Gracias por la invitación. Lo primero que debe hacer cualquier actor político sensato cuando se toca el tema de la ley de partidos es hacer un mea culpa público. Porque desafortunadamente estas discusiones de carácter institucional tienen 15 años dando vuelta en el Congreso. Y si hay un gran responsable o algunos responsables, atribuyámoselo a la élite de los partidos políticos. Bueno, pero producto de la concepción errática de los partidos políticos y de la presión de la sociedad, estamos abocados a lo que yo llamo a un pacto de los dardos. ¿Por qué? Porque en definitiva los actores esenciales que cuentan con una mayoría mecánica en el Congreso, como es un partido bicéfalo, están apostando a quien en el marco de la fortaleza institucional en el Congreso impone sus reglas de juego, digo yo, su poder. Y frente a ese acontecimiento, aunque de soslayo se tocan otros temas, como el financiamiento de partidos políticos y otros aspectos, yo siento que la discusión esencial se ha concentrado en dos aspectos. El primero, padrón abierto, simultáneo, padrón cerrado, simultáneo o independiente. Pro y contra. Si la perturbación de algunos actores respecto del tema de que la convención abierta y o primarias abiertas crea las condiciones para que terceros partidos coloquen sus manos y muevan sus intereses para elegir el candidato ideal, eso es cierto. Pero el carácter de simultaneidad resuelve ese inconveniente. ¿Por qué? Porque si tú la celebras el mismo día, el reformista votará en su partido, el PRDista en el suyo, el PLDista en el suyo, y cada uno de los partidos fundamentales va a votar en su sector. ¿Qué inconveniente tiene? De que es innegable que el poder político puede manipular el proceso. Porque puede desplazar a un grupo de sus simpatizantes a que participen en ese proceso. Claro, entre los elementos que tiene esa estructura de nueva ley de partido está la fase de fiscalización de la Junta Central Electoral, que no solo debe ser un veedor del proceso, sino un actor esencial. Un inconveniente. Lo atractivo, y yo sostengo esa tesis, yo prefiero algún tipo de mecanismo de sincerización de los padrones electorales, porque todo esto revela que no hay sinceridad en los padrones
y que los partidos falsifican los procesos. En una sociedad con instituciones fuertes y con partidos creíbles, lo ideal es padrón abierto y simultáneo. En la actual coyuntura, yo prefiero padrón cerrado y una celebración de carácter simultáneo del proceso. Frente a ese acontecimiento que yo siento, que en el país, por lo menos los actores políticos no hemos tenido la capacidad de comunicarle a la ciudadanía respecto al tema. Pero en segundo lugar, yo siento con mucho dolor en el alma de que la decisión final al respecto no va a depender de un consenso, va a depender de la voluntad que se imponga en el comité político, va a ser trasladada al Congreso Nacional. Y tuve algunas ironías en el proceso. ¿Cómo cuáles? Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que mi partido, PRD, consciente de las características y de la fragilidad de quien administra el partido, quiera, en ánimo de serle simpático a la línea oficial vía Danilo Medina, pretenda, plantee, y yo lo celebro, que sea padrón abierto y de manera simultánea? ¿Tú te imaginas las actuales autoridades del partido sometiéndose a un padrón abierto? O sea, que una parte de la sociedad opine sobre ello. Lo trituran. El problema es colocarse en el camión de las simpatías del gobierno para de una forma u otra irse acomodando. Lo que sí yo... Pero eso en el entendido, Guido, perdóname, que la actual dirección del PRD decida trillar camino propio, porque tal vez están pensando en mantener esa alianza y no someterse a ese escrutinio. Bueno, lo que pasa es que para llegar a la fase de alianza necesitan, en primer grado, como decimos los abogados, irse a un proceso de validación de las autoridades. Ah, bueno, eso sería otra cosa. No, ese es el calendario de los acontecimientos institucionales. Sí. Entonces, frente a eso, yo aspiro a que salgamos de este nudo gordiano y yo firmemente creo que una de las múltiples maneras de garantizar procesos de democracia real en los partidos políticos tiene que ver. Yo desearía padrón abierto de carácter simultáneo. Ahora, la actual coyuntura no genera la madurez suficiente en los actores, porque de una forma u otra, con ese escenario, el poder político tiene una ventaja innegable. Innegable. Y uno no es Mandrake el mago para adivinar algún tipo de comportamientos, pero yo siento que muchas veces la lógica de algunos partidos políticos ha consistido en elegirle el candidato que más le conviene al partido contrario. Bueno, si uno no atiende lo que se habla en ciertos círculos políticos, hay apuestas. Hay gente que está apostando a que por el PLD sea Leonel Fernández y que por el PRM sea Hipólito Mejía. Eso tiene algún tipo de lectura. Bueno, y otros apuestan a que sea Luis, combinado no sé con otro. Mira, estamos haciendo un ejercicio de Mandrake el mago, ¿no? Sí, no, todo esto es en el territorio de los escenarios posibles. Pero fíjate porque los mecanismos institucionales tienen que tener una validez e ir más allá de la curva, como decía el doctor Peña Gómez. Porque resulta y viene a ser que en la primera propuesta que tú haces, tú estás planteando hacia el escenario del 2020 actores políticos que tienen más de 20 años en el centro del debate nacional. Y como los partidos políticos no tienen mecanismos institucionales que garanticen el relevo, y como hay un marco constitucional que los tolera, tú tienes un país que avanza y los actores siguen siendo los mismos. No sé si me explico. Sí, no sé, y hay una especie de sino fatal. Mucha gente dice, no me gustaría que fueran esos o esas, pero esos son. Sí. Y como entonces, que no hay forma de salir de ellos. Que la opción ciudadana no es votar por el mejor, sino por el menos malo y un sistema político que te impone y o te induce a candidatos. Eso es terrible. Pero déjame hacerte un dato, y es pleno ejercicio de interpretación. Ambos candidatos que tú planteas en principio dividen al país. Porque va a colocar al electorado, si son ellos, sí, en el escenario imaginario. Que hoy un día no puedo dar fidelidad de esa competencia. Si son ambos, van a fragmentar el mercado electoral en dos. O en favor o en contra, por las características de cada uno de ellos. Si es Luis, a lo mejor tiene mayor habilidad de ser el receptor por excelencia de cualquier tipo de animadversión que se presente frente al candidato Leonel Fernández en el PLD. No obstante eso, hay que seguir dándole una especie de curso de auscultamiento especial al proceso electoral dominicano, porque aunque el presidente Medina sabe perfectamente lo cuesta arriba que implicaría cualquier tipo de pirueta constitucional para él presentarse, hay mucha gente que entiende, y hay una frase de una figura importante, más que del partido del gobierno, de que una apuesta por caras nuevas implicaría sacar de la contienda tanto a Danilo como a Leonel Fernández. Y eso es otro escenario que
que hay que interpretarlo. Bueno, aquello sí de nuevos líderes no cayó muy bien el litoral del leonelismo, ¿no? Claro. Sí, hubo una especie como Sí, porque es el ministro de la presidencia, que es una persona de mucha influencia Sí. en el gobierno, que ha dicho, ok, perfectamente, Danilo no va a ser. Pero lo tenemos que ideal es- presentar algo nuevo. Exactamente. Que no Y sea el doctor Fernández no es precisamente algo nuevo. por el contrario. Ellos lo asocian como una figura del pasado. Bueno, entonces, tal parece que tendremos que acogernos a lo que decida finalmente el comité político. Perfectamente. Por un problema de mecánica congresional. Y no hay posibilidad de negociación política más allá de ese escenario, que los otros actores digan, bueno, te cedo aquí, pero tú me cedes acá. Desafortunadamente, el PLD es un partido que con su mayoría puede guardar las formalidades democráticas, pero en la práctica es un partido que atropella. Aplasta al final. Sí. Bien. Y respecto a lo de financiamiento, ¿qué tú piensas que se debería hacer? Mira, yo tengo una postura mucho más extrema respecto al tema del financiamiento. Y parto del argumento de que la Junta Central Electoral debe ser mucho más activa en la fase de fiscalización del comportamiento administrativo de los partidos. Porque los fondos de los partidos, yo tengo experiencia en materia del PRD, porque tengo una querella hace 3 años sobre 1.200 millones de pesos y no tengo respuesta del ámbito judicial. Pero bueno, retomamos el tema. Yo siempre he creído que hay una cultura parasitaria en los llamados partidos emergentes, que utilizan un sinnúmero de tratativas para conseguir tener el reconocimiento de la Junta y vivir de los recursos públicos. En este caso yo soy mucho más amigo de que cualquier partido tipificado como emergente, sin importar, repito, que vaya aliado, si no tiene un tope de representación, que automáticamente el financiamiento se lo liquide. Como pasa en otros países de América Latina, donde tienen ese mismo modelo para cercenar esa actitud avivata, habilidosa, de algunos llamados partidos emergentes, que en el fondo reproducen todos los vicios de los grandes partidos, pero lo hacen en chiquito. Pero además que son una promesa incumplida, como esos prospectos que van a las grandes ligas o a la NBA y nunca desarrollan. Claro, claro. Porque son revejíos, como dice un amigo mío. Chiquitico y nunca crecen y llevan años y años y años. Y por el contrario, lo que se han constituido en modus de vida de muchos de sus dirigentes. Y eso es un vicio de la política. Pero de igual manera a los grandes, vamos a ponerlo así, también hay que imponerle ciertas reglas. No, mira, Gustavo, los partidos grandes no manejan con el nivel de transparencia requerida los fondos de la organización. Y la autoridad lo asume como un patrimonio cuasi personal. Yo te puedo suministrar inclusive cómo la Junta Central Electoral me mandó la certificación del manejo de los fondos del PRD de los últimos 4 años. Sí, Eso yo estuve viendo horripila y una mete miedo de documentación que es algo que tú dices, óyeme, pero 64 millones de pesos en ayuda directa. no puede ser. No, y que a una persona que tiene un vínculo muy coyuntural, que ni siquiera a veces es de ese partido, y de pronto porque se ponen de acuerdo. Mira, si tú quieres entender una operación que es pieza de escándalo en materia de los tribunales del país, vea cómo el PRD distribuyó en el 16 los fondos. Sí, yo estuve viendo una lista y de aquello, por lo menos, debería generar algún nivel de, de interrogante tanto de la Junta como de la Cámara de Ahí Cuentas. aparece un receptor de 8 millones de pesos que en el momento que recibe el dinero era funcionario público. Y no es del PRD. Yo creo que ni partido tiene. Tiene un movimiento. Bien. Pero es un hombre que tiene incluso un caso pendiente. Una investigación por lo menos pendiente, claro. En materia de corrupción. Perfecto. O sea que es una situación escandalosa, si se No, quiere. pero eso es parte del rejuego de cómo se manejan los fondos de los partidos políticos. Entonces, ¿qué haríamos con los partidos llamados mayoritarios? Todo aquel que no rebase el 2% de electores automáticamente queda sin financiamiento. Pero eso de que se reparten el 80%, ¿usted está de acuerdo con eso? No, por el contrario. Lo que pienso es que en la medida que los partidos políticos ganan espacios electorales, ellos tienen el casi monopolio de los recursos que maneja la Junta Central Electoral para distribuir entre los partidos políticos. ¿Cuál es mi gran crítica a eso? No solo el monto que maneja, sino la falta de fiscalización efectiva. Porque aquí podemos discutir si reciben 80, 30 o 20. La gran crítica es cómo lo manejan. Porque son fondos públicos, repito, ese es el dinero tuyo, mío y de cualquier ciudadano que nos está viendo. Y el que con tranquilidad observa cómo los partidos políticos se comportan, te darás cuenta de que estamos creando una especie de, es un término no de la época, de un club de lúmpenes
que viven del sistema de partidos políticos en la República Dominicana, y contra eso hay que luchar. Yo no conozco el primer proceso, salvo el mío, de investigación penal de manejo de fondos partidarios, porque es un club de complicidades que se construye ahí. Bueno, pero hay otra cosa también. A mí me gusta un poco, no en su totalidad, pero el sistema de Estados Unidos, de que si tú optas... Tú dices al tope de la contribución. No, y si optas por el financiamiento público, no recibes el privado también. No, porque aquí hay doble caja. Que no puede Se ser. presume que la ley para el financiamiento de los partidos políticos se construyó bajo el criterio de que por recibir fondos públicos no podían recibir fondos privados. Aquí tienen dos cajas, el público y el privado. Pero yo también soy de los que estimula la tesis de un techo en la contribución. Mira Claro por qué. que sí. Porque muchos exponentes del sector privado, en un acto de inteligencia práctica, para no llamarle de otra manera, lo que hacen es que... Es una forma bella del oportunismo. De oportunismo. Decirle- Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman dinero, lo distribuyen en los partidos con más posibilidades y después entienden que esa contribución es la garantía para que cuando gane ese partido desde el poder sea retribuido en demasía. Ejemplos sobran. No, la historia dominicana está llena Entonces, de eso. sobre esa base, yo siento que hay que hacer un esfuerzo para ponerle límite a la donación y que el sector privado que done un partido político lo consigne y diga, yo, Gustavo Olivo, empresario X, le estoy dando al partido X tanto. No, y que todo eso esté registrado y además que eso pase también por la supervisión inclusive de las autoridades fiscales. Perfectamente. Porque eso no puede simplemente ser, bueno, no es un instituto de caridad que tú estás donando. Un partido político. Todo eso tiene que, y constituirse un comité de amigos y todas esas Perfecto. cosas. El otro aspecto también es supervisar también, para que sea de verdad democracia y con más equidad, la aparición, por ejemplo, en medios de comunicación que están bajo la administración pública, en igualdad de condiciones. Mira, O técnicamente... incluso en los privados hay que ver qué se hace. Mira, técnicamente, Radio Televisión Dominicana, que es una caricatura, con todo el respeto que me merece, en tiempos de elecciones lo que hace es que distribuye, en teoría, en igualdad de condiciones, la participación de los partidos. Pero eso es caricatura. No, le dan un pequeño espacio a cada uno. Eso es caricatura. Ahora, yo lo que estoy hablando es en la gran televisión, en la gran prensa y sobre todas las cosas, un aspecto que sí se ha legislado con bastante eficiencia en América Latina, es que a 90 días de distancia de la celebración de las elecciones, el gobierno central no desarrolle ningún tipo de actividad que conecte y o beneficie al potencial candidato de sus intereses. ¿Por qué? Porque la maquinaria gubernamental empuja indirectamente al candidato y eso es una ventaja en el proceso. Sí, hay una Desde frontera que dice, no, pero es un acto de Estado, un acto No. público, pero como que se difumina todo eso. Claro. Bien, con tu anuencia vamos a una primera pausa. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Bien, bueno, tenemos esos aspectos de esa ley de partido. Hay otra parte también, y yo no sé si eso caerá en la ley electoral. Mucha gente ha pedido que sea revisado aquello del voto preferencial, porque internamente en los partidos eso ha traído muchos problemas. Bueno, eso cae en el régimen de ordenamiento electoral dominicano. Que es una ley que se entendía que debió ser primera que la de los partidos, porque Perfectamente. después del cambio constitucional Había que priorizarla. todo esto quedó a medias. Exacto. Mira cuál es el problema. Nosotros los dominicanos, como acto de conciencia crítica, estamos siempre muy imbuidos y estimulados por discusiones que podrían lucir simpáticas, pero al final de la jornada se revierten contra el sistema. No sé si me expreso Sí, yo correctamente. entiendo, sí. El actual régimen electoral dominicano, con ese modelo de voto preferencial, lo que ha construido es una carnicería electoral, mediante la cual todas las personas concurren al mismo mercado electoral y se irrespetan lealtades partidarias, se respetan códigos esenciales, con el objetivo de que cada quien vaya a ese mercado y consiga los votos por todas las vías del Te lugar. pongo un ejemplo. El que está como delegado o los delegados se supone que representan los intereses del partido.
En la presidencial no hay problema. Pero los diputados... Pero sí, cuando se trata de diputados y eso, entonces el que engrasa más es que cuenta con mayor defensa. Gustavo está traduciendo en un lenguaje pragmático ese vicio y esa aberración de la forma de hacer política que es el dinero. Él dice engrasar, pero es correcto. Se le dice engrasar porque es parte de poner a funcionar la maquinaria de carácter electoral. Sí, sí, esa es la grasa. Y ahí la fuerza del dinero y lo clientelar se impone sobre lo otro. Mi gran reflexión: el voto preferencial ha pervertido el proceso democrático en la República Dominicana. Por eso, las medicinas que podemos formular tienen que ser asumidas con un nivel de racionalidad y menos pasión para que el proceso no se coloque en contra del modelo democrático. ¿Qué ha parido eso? Mira el Congreso. ¿Son los más talentosos, los más competentes, los más bien formados? No. Es la gente que tiene mayor dinero para Hay gente buena y de preparación, pero también abundan tahúres ahí. No, lo que pasa es que va a depender de la jurisdicción donde se compita. Por ejemplo, en este ámbito, la gente decía, bueno, Minú siempre salía, Salih Faride, hasta Pelegrín salía. Lo que pasa es que quizás el nivel social del elector de esta demarcación no tipifica el modelo de elector clientelar. Ahora, cuando tú trasladas eso a otra demarcación, te explica a ti, al club de gaseros, dueños de bancas, que han llegado mediante un procedimiento democrático porque la gente va y vota por ellos. Lo que hay que preguntarse es cuáles son los instrumentos que ellos activan para que voten. Para que esa democracia funcione así. Entonces, ese es el nivel de aberración a que llega. ¿Pero es salvable el voto preferencial, tú piensas? Yo creo que sí. ¿Qué se podría hacer para garantizar que de verdad sea un voto preferencial y que no medie tanto el favor y el dinero? Mira, si en ese ordenamiento el tema del dinero se fiscaliza con más eficiencia, yo creo que eso garantiza la calidad de ese producto que se elija. Verbigracia. Un candidato del partido oficial a diputado, ahora, con 3 meses de antelación entre la elección presidencial y la congresal y municipal, que de una forma u otra se monte en el tren de las inauguraciones, está favoreciéndose en el proceso de elección. Porque tiene una ventaja frente al resto. No sé si me explico. Sí, sí, porque aparece como un hombre que viabiliza. Está resolviendo el problema. Viabiliza soluciones para su gente. Sí, entonces, sí. Eso, ojalá legislemos en esa dirección. Que no solo los aspectos de impedir inauguraciones 3 meses antes de las presidenciales, sino que los candidatos y candidatas en el marco de ese proceso anterior al presidencial no se beneficien de ese tipo de práctica. Sí. El otro asunto también es que habría que revisar, desde mi punto de vista, es el de los diputados nacionales. Porque también la idea original era que fuerzas minoritarias que hacen una acumulación nacional pudieran tener una representación. Pero sucede que los partidos grandes se sirven con una cuchara grande. Ellos ganan mediante el procedimiento ordinario, el de acumulación. Sí. Mira por qué. Aunque debo de reconocer que en el caso actual, tanto salieron unos cuantos PQDC tiene uno, y sobre todas las cosas también tiene otro, Frente Amplio, Guillermo Moreno. Sí, Alianza País, País. Que Don Fidelio. Y en el caso de Fidel Santana, Frente Amplio. Él fue aliado a la boleta del PRM. Sí. Pero técnicamente PQDC y Frente Amplio sí tienen candidatos, bueno, diputados ya electos por acumulación, que ese es un paso significativo. Pero yo, al igual que tú, coincido que en el mecanismo hay que revisar ese método de Hon. Hay que revisarlo porque los partidos mayoritarios ganan por el procedimiento de elección ordinaria y ganan por la acumulación. Yo siempre he creído... Eso se sirven de las dos maneras. Yo siempre he creído que el estatuto de acumulación o el método de Hon tiene que estar concebido para favorecer solo a los emergentes y a los minoritarios como una forma de diversificar la representación en el Congreso. Eso es un aspecto que hay que revisar también. Y además porque de esa manera, si se habla de una ley de partidos, movimientos y organizaciones, ¿qué te digo yo? Ahí tenemos las mujeres luchando, abrazo partido por sus derechos. Quizás surja un movimiento de que quiera llevar una mujer como representación, pero no tienen las condiciones para convertirse en un partido como tal, pero pueden levantar simpatías en todo el país. Pero te voy a dar un dato peor con el tema de las cuotas de las mujeres. Los partidos grandes utilizaron el concepto de cuotas para burlar el ordenamiento electoral. Sí, fue una estafa, Le presentaban una demarcación para cumplir con la cuota a la mujer y cuando ella fue electa, entre comillas, la ponían a renunciar
y ponían el candidato que querían. Sí, bueno, de hecho una mujer que denunció hasta amenaza de su compañero. Sí, claro. Una cosa Claro. increíble, ¿no? Claro, pero no, vamos al punto esencial. La cúpula de los partidos políticos incurre en toda clase de engañifas con el objetivo de presentar una formalidad de cumplimiento con la ley, pero en la práctica la burla. Totalmente. Y yo siento que es ahí que tenemos que concentrarnos en el tema de la reforma del sistema tanto electoral como político. Porque aquí estamos solo pensando que lo importante son los mecanismos de simultaneidad o de padrón abierto. No, no. Eso es importante y fundamental. Pero cuando el sistema no es revisado en su conjunto, hay otros aspectos que siguen siendo. Porque está puesta a la vista, me parece a mí, prácticamente solo en la elección del candidato o candidata presidencial, pero se ha olvidado el resto, que es más enmarañado y más difícil. Este es un modelo presidencialista. Pero eso Por eso las aberraciones del sistema no están exclusivamente a liquidarla en el ámbito de lo presidencial, es en el ámbito congresual. Por ejemplo, yo no sé dónde tú vives, pero en la lógica del ordenamiento de números que existe en materia municipal, tú no sabes quién es tu regidor. No, yo vivo en la carretera Sánchez. Perfecto. Tú en el vives en los litoral, llamados kilómetros. Exacto, en el 9, cerca del malecón. Bueno, pero técnicamente tú no sabes quién es tu regidor. No, yo no sé. Yo sé que antes vivía un poco más allá y había un señor apellido Zapata, que duró la vida entera. Que sí, era... sí, pero Zapata vive ahí y estaba consignado en el listado y lo ponían en un número. Eso no significa que él te representaba a ti. No, además lo lógico es... que no lo veo. No, ya él no es regidor. No, pero lo lógico es que un mecanismo de representación legítimo le diera al ciudadano la capacidad de identificar quién es su regidor en su demarcación. Claro, porque además se supone que es donde ese representante de ese segmento de la ciudadanía o de la ciudad, que tiene que ir el ciudadano, una junta de vecinos, decir, mire, queremos que nos ayude a resolver este problema. ¿Tú has gustado porque el modelo democrático dominicano es una especie de desafío constante? Porque hay tanta habilidad en las élites de los partidos que cada vez que hay un ordenamiento deseado por la sociedad e impedido por ello por años, siempre buscan una vuelta para garantizarse que los privilegios a veces las que mantengan. son buenas propuestas terminan siendo denaturalizadas. Sí. Eso pasó, me parece, con lo de financiamiento, con el voto preferencial, y ni qué decir de la cuota de la mujer. Yo no quiero utilizar ese término, pero eso es parte de una cultura de lo que yo llamo la tigrización de los partidos políticos. No en el concepto de Mario Emilio Pérez sobre el tigre dominicano, o de Lipe Collado, Dios lo tenga en gloria, sino como esa noción habilidosa, truculenta, sí, eso es, prevalece en la forma de hacer política en el país y daña el modelo democrático. La engañifa, sí. Porque, o sea, decir, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero hago por detrás otra cosa para timarte. Claro. Sí. Bueno, entonces, vamos ahora a hablar un poquito del PRD. ¿Cómo andan las cosas en el PRD? ¿Cómo andan? Tú tienes unos procesos de reclamo incluso en los tribunales. ¿Cómo anda eso? Perfecto, mira. En el partido, el primer recurso por ante el Tribunal Superior Electoral ya lo ganamos. ¿En qué consistía ese recurso? El compañero presidente del PRD dispuso la salida abrupta, al margen de los procedimientos ordinarios, de 4 compañeros que ocupaban posiciones jerárquicas. Fuimos al Tribunal Superior Electoral y el tribunal nos dijo, mira, ese fue un procedimiento incorrecto, están restituidos. Ahí estabas tú y ¿quiénes más? No, ahí está, no, ahí no estoy yo, ahí está el jefe de los frentes de masa, el secretario general del Frente de Abogados, el de Cultos y el de los maestros. Fueron restituidos. Bien. Segunda fase del proceso. Acuérdate que yo técnicamente ya yo no estoy en el Tribunal Superior Electoral. Yo estoy litigando en defensa de los intereses de los compañeros. El grado mío fue que el Tribunal Superior Administrativo dijo que yo no tenía, mi jurisdicción no era el TCE, sino me mandó a un tribunal ordinario. Hace 2 semanas yo le canté un defecto a la parte que no compareció y el viernes 29, o sea, esta semana, va el tribunal, la civil y comercial, el juez de 3er grado, lo que va a hacer es verbalizar el planteamiento de fondo que tenemos nosotros para dictar un fallo al respecto. O sea, yo estoy apenas de dictar un fallo, que en los próximos días se va a dictar sin ningún tipo de problema. Aunque regularmente esa instancia dura mucho tiempo para determinar el fallo, yo le voy a solicitar formalmente a la magistrada que de conformidad con la agenda del partido, a nosotros nos urge que ella decida al respecto para nosotros ya institucionalmente formalizar el esquema que tenemos. Te lo puedo decir. Tanto Aníbal García Duvergé, Andrés Enrique, nosotros y un grupo de dirigentes hemos decidido plantear en la ruta crítica 3 cosas básicas. La primera, solicitarle al Tribunal Superior Electoral
que nos imponga una hoja de ruta en el partido. Técnicamente Miguel Vargas, Un cronograma. sí, técnicamente el compañero Miguel Vargas cesa en marzo, pero los reglamentos del partido establecen que 3 meses antes hay que designar una comisión organizadora de la convención. Lo vamos a solicitar al Tribunal Superior Electoral, en primer lugar. Segundo lugar, vamos a exigir que la Junta Central Electoral supervise y aspiramos de que ya en ese momento la ley electoral haya pasado, que establece un carácter de obligatoriedad de la supervisión de las convenciones internas de los partidos. Ahora no, ahora todavía es opcional de la Junta. Fíjate que en el caso del Partido Reformista No quiso intervenir. no quiso intervenir. Claro, porque es opcional. Ahora, cuando pase la ley, tiene un carácter de obligatoriedad. Vamos a tomar la palabra del presidente del Senado, Reinaldo Paredes, que dijo que este año Okay. el pueblo dominicano contaría con ley de partidos y ley electoral. Perfecto. Y en tercer lugar, nosotros vamos a hacer una coalición para presentar un candidato o varios candidatos a la dirección del partido. Para que el compañero que entienda que puede competir contra ese candidato, perfectamente lo vamos a hacer. Fíjate una cosa, Gustavo. Nosotros siempre hemos creído que la permanencia de Miguel en la presidencia del partido no solo ha sido una especie de debacle en términos de simpatía electoral, ahí están los resultados, sino que él ha sido el ardid que ha utilizado el oficialismo con tal de fragmentar el histórico voto del bloque opositor. Cuando tú sumas 36 y 6, o sea, 36 PRM y 6 PRD, te da 42. Sí, la votación histórica del ¿Qué ha sido PRD. la votación histórica del PRD? Ahora, en la medida que el oficialismo, en su lógica hegemónica, mantiene ese frente dividido, ellos le dan aire a Miguel Vargas. ¿Cómo lo han conseguido? A través de un anterior Tribunal Superior Electoral. Tú recuerdas perfectamente. Afortunadamente el Consejo de la Magistratura los sustituyó a todos. Qué bueno que hizo eso. Y por eso la lucha de nosotros es, en ese sentido, recuperar las siglas del partido para hacer camino propio y al final de la jornada construir una opción electoral que sea parte de una gran coalición de partidos políticos, porque yo creo que la única forma de hacer competitivo el proceso del 20 y con posibilidades de ganar es construyendo una gran plataforma de partidos opositores donde el ego sea sustituido por la razón y que muchos compañeros y compañeras de diversos partidos y organizaciones, con talento, con condiciones, pero que no tienen el perfil de lo presidencial, entiendan que puede ser mucho más útil en una aspiración en otro escalón que obstruyendo la posibilidad de que todos vayamos juntos alrededor de un candidato o de una candidata a la presidencia de la República. Eso suena un poco más difícil de lograr, porque tú sabes la historia de aquí cómo es. Sí. Todo el mundo quiere ser cabeza de ratón. Pero yo también siento que los tropezones hacen levantar los pies. Y si algo nos sirve de elemento a tomar en consideración, hay dos experiencias en América Latina que llaman la atención. El MUD es el resultado de varias fuerzas electorales venezolanas. Solo obtuvieron mayoría en el Parlamento cuando fueron capaces de unificarse alrededor de un criterio. Primer ejemplo. Y la gran concertación en Chile va a ser derrotada, entre otras cosas, y Piñera va a ser el candidato imbatible porque se dividieron. Ahí están los dos espejos. Cuando se actúa con unidad, se consigue el objetivo. Cuando se fragmenta, se pierde. Incluso el PRI, esa hegemonía de tantos años, se perdió cuando se fragmentó. Pero en el caso del PRI en México, fue un balazo que liquidó a un político que representaba, Luis Donaldo Colosio, sí, que representaba una ruptura con lo que ellos llaman los dinosaurios, porque él representaba una corriente renovadora y como tú sostienes, eso generó que en las próximas elecciones ganara el Partido de Acción Nacional, que ganó 2 procesos consecutivos. Ganó Fox por un lado y ganó Calderón por otro. Sí. Bueno, y ha habido un regreso del PRI, pero que no ha sido muy feliz. Por el contrario, traumático. Vamos a una pausa de nuevo. Continuamos conversando con Guido Gómez Mazara. Bueno, de alguna manera tú has introducido el tema que queríamos llegar de la parte internacional en el último segmento. Pero en ese tema hay algo que de alguna manera se conecta con la realidad dominicana. Tú has estado siempre, en los últimos tiempos hablando de los vengadores sociales, los outsiders que asaltan la política o los partidos les abren la puerta. Claro. Y esta gente luego pues se enseñorea, a veces ganan unas elecciones, a veces resultan personas con
con un comportamiento, un discurso, si se quiere, traumático, y verbigracia a Donald Trump. No así Macron, que parece un hombre más racional, pese a que no viene de un largo ejercicio de la política. Aquí recientemente ocurrió algo con una condena en primera instancia al ex pelotero de Grandes Ligas, Raúl Mondesi, alcalde de San Cristóbal, había sido diputado, intentó reelegirse en las primarias del PLD, fue derrotado por Nelson Guillén. Hay una condena. Mucha gente ha salido diciendo, mira esto, pero si uno revisa, hay fotografías de Raúl Mondesi con el presidente Leonel Fernández, con el presidente Danilo Medina, Con Hipólito Mejía. con Hipólito, con Carlos Morales Troncoso, con el senador de la Altagracia, Amable, y con el líder del PRD, el presidente Miguel Vargas. O sea que él ha bailado en todas las fiestas. Sí. Entonces, ¿quién es el culpable de que personas así, quizás sin la condición, vengan a la política y resulten en una frustración? Mira lo que pasa. Cuando la política pierde contenido, el fenómeno del que se abraza es el fenómeno de lo popular, lo que electoralmente es rentable. Y eso cambia calidad, formación, preparación, sentido de compromiso por victoria. Pero como la mentira, esos fenómenos tienen piernas cortas. ¿Quién ha sido el gran culpable? El sistema de partidos en la República Dominicana. Que su incapacidad de mantener niveles de respetabilidad en la ciudadanía obligan a este tipo de fenómenos. No es nuevo, salvando distancia, yo quiero recordarle. Bueno, el Partido Reformista fue capaz de presentar a Fernando Villalona de candidato a senador. No precisamente en los mejores momentos de Fernando, que hoy es un día un hombre reivindicado. Claro, claro. Pero yo estoy hablando del fenómeno de la popularidad, queriéndola traducir a la política. Jackie Núñez del Rico, Dios lo tenga, un hombre talentosísimo, fue candidato No ganó. a la senaduría de la capital. Sí, sí, por el Partido Reformista. Sí. Perfectamente. Y hay otras figuras que a mí me llaman mucho la atención que han sido candidatos. Yo no soy tan bueno con el tema de la bachata, aunque lo reconozco que es una expresión cultural de la República Dominicana. Ante prejuiciado muchos y mal estructurado la lógica de etiquetarlo por otros, pero Raulín es alcalde de un municipio en Montecristi. No sabía. Raulín Rodríguez. Sí, del PLD. Lo olvidé, yo pensé. Sí, Raulín Rodríguez, del PLD. Todos esos ejemplos, porque en el caso del PRD se han utilizado fenómenos. Es una excepción porque Johnny Ventura sí tenía un vínculo histórico con el PRD, fundamentalmente con el doctor Peña Gómez. Sí. Fue diputado. Él no fue improvisado en la No, militancia. no, por el contrario. Él tiene una hoja de servicios. Claro, la sociedad dominicana siempre lo asume como lo que es, un ícono es del un merengue. emblema del merengue. Sí. Entonces, frente a eso, ya el PLD lo había hecho como experimento. Sergio Vargas, diputado por Villa Altagracia. Hago ese recuento para caer en Mondesi. Sergio también tuvo militancia. Sí, claro que sí. Entonces, tuvo el círculo de estudios. Y lo que estoy diciendo es que no estoy comparando a ellos en su conducta política con Mondesi. Estoy hablando del fenómeno de cómo los partidos políticos usan la popularidad de ellos. Ahora, el caso de Mondesi. Yo pienso que ese caso retrata la decadencia del sistema de partidos políticos en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque permitió que cada uno de los partidos en una coyuntura determinada hiciera un uso habilidoso de este personaje que en San Cristóbal, producto de una concepción clientelista de la política, él era popular. Ahora, ¿cómo se traumatizó? Cuando era diputado ni iba. El país no conoce 2 proyectos de ley. Pero peor aún, cuando le dan la capacidad de gestionar dinero público, él no sabe distinguir reglas institucionales, administrativas, financieras, y hace lo que le viene en gana. Viene PETCA, producto de una investigación vía Cámara de Cuentas, y genera una condena de 8 años, que me imagino que sus abogados van a apelar. Sí, todavía en primera instancia. Sí, pero ya estaba producto de una decisión en la que él tenía prisión domiciliaria. Hay que recordarle a la gente. ¿Qué te revela eso? Que la política es para los políticos. Y que si bien es cierto los partidos políticos no hemos cumplido con nuestro rol, eso no significa el aprovechamiento vil de las popularidades. Porque en otras sociedades, Gilberto Gil, por ejemplo, fue ministro de Cultura. Ronald Reagan fue presidente. Pero esos fenómenos son el resultado, o han sido el resultado, de procesos previos. O sea, Gilberto Gil es una figura, es un ícono en Brasil de formación.
a Reagan la gente lo malinterpreta. Si bien es cierto fue un mal actor, era una persona que venía del proceso de construir espacios en el núcleo de actores, pero también fue gobernador de su estado. Sí, y se religió. Perfectamente. Sí. Hay otra figura, Arnold Schwarzenegger, Sí. también, que no pudo presentar nunca una candidatura presidencial porque él no nació en Estados Unidos. La gente puede creer que son fenómenos aislados. No, es el resultado de cuando la política se agota y no hay un planteamiento serio, la gente recurre y saca de un sombrero a ese tipo de personajes. En el caso de la República Dominicana, ahí está la experiencia. Eso no significa que frente al fracaso de los modelos como Mondesi hay que volver al político puro y simple. No, es que el Mondesi existe porque el político puro y simple provocó que las organizaciones políticas apelaran a él. Yo creo que los partidos tienen que reforzarse en materia de formación, adiestramiento, capacidad. Mira, yo no quiero defender a muchos sectores municipales porque los últimos escándalos que tienen que ver con administración municipal golpean mucho. Hay un ex alcalde de San Francisco de Macorís también que tiene un proceso de 400 millones de pesos. Sí, sí. En el caso de San Cristóbal la gente conoce perfectamente lo También que pasó. es un hombre que cambió de partidos, igual que Mondesi. Era del PRD, se metió al PLD. Sí. Frente a eso, pero los partidos cometieron el mismo error. Sus popularidades la utilizaron. Frente a ese acontecimiento, yo lo que siento es que los partidos tienen que hacer mayor énfasis en aspectos tan esenciales como adiestrar a sus alcaldes en el manejo correcto de las finanzas públicas. No estoy defendiéndolo, es que muchos de ellos no tienen la cultura administrativa y contable y cuando llegan a una posición de esa naturaleza administran los fondos como el colmado que tuvieron, como el negocio privado que tuvieron, sin entender cuáles son las reglas y las repercusiones desde el punto de vista penal. En el caso de Mondesi, yo le desearía buena suerte. En el caso de Rodríguez, que es el exalcalde de San Francisco de Macorís, que se presentó de candidato a diputado por el PLD. Y perdió. Yo le puedo desear buena suerte desde el punto de vista procesal, pero la única verdad es que todo parece indicar que ellos no se manejaron con el nivel de transparencia requerido. Y frente a eso tiene que haber una sanción. Bueno, entonces tenemos quizás el ejemplo más notable, obviamente, porque tiene peso mundial, que es el del presidente Trump, Sí. que parece que no sale a camino. Ahora de nuevo ya se anuncia un revés con su decisión de echar atrás el Obamacare. Sí. Se dispara con un discurso que ni en los peores tiempos de Guerra Fría, hablando de destruir Sí, países, Naciones Unidas. le ha ayudado sin él querer a Maduro. Sí. Porque con las cosas que ha dicho, es mucha gente inclusive que no le simpatiza el régimen de Maduro ha dicho, no, eso no, invasión militar. Acción no. militar. Sí. Lo que pasa, Gustavo, es que Trump, si bien es cierto, él fue el candidato del Partido Republicano, él es un outsider. Él es un fenómeno que maneja la presidencia como manejó su campaña, como un reality show. Y frente a eso, él lo que generó fue ira en los sectores que se sentían excluidos de las políticas públicas fundamentales, llenos de ira con la gestión del presidente Obama e insatisfechos con la candidata que plantearon y votaron por esa opción. Ahora, él está gobernando los Estados Unidos sin entender que un presidente de la República tiene que ser ente de equilibrio, sobre todas las cosas de una gran nación. Y constantemente genera a través del Twitter y sobre todas las cosas en sus acciones de política pública grandes problemas. Ve al escenario de la política exterior. Sus traumas. Al iniciar el gobierno, el muro. ¿Recuerdas? Perfectamente. Una locura. Segundo lugar, el tema más álgido, su enfrentamiento con Corea del Norte, que ha sido capaz de un escenario público como Naciones Unidas hablar de un concepto que era solo propio en la Guerra Fría, solo de la Guerra Fría. Y aún en Guerra Fría, que uno recuerde, no hubo mucho pronunciamiento igual. Quizás los mandos militares se expresaban así, pero no un presidente. Pero no un presidente. No un presidente. Nikita dio con una bota, pero no habló de destruir a nadie. Perfectamente. Y en tercer lugar, en el caso de la República Bolivariana, yo siento que su actitud militarista lo que ha hecho provocar que la mayoría de los observadores internacionales, frente a la peligrosidad de una invasión, hasta lleguen a colocar en segundo y en tercer grado los temas de dirección política errática en Venezuela. Mira por qué es importante. Y en el orden local, hay un tema que yo sé que mucha gente aquí no lo maneja bien, pero es importante tocarlo aquí como una muestra de esa limitación que tiene el presidente Trump, el tema de los famosos Dreamers. A la gente hay que explicarle qué es eso. Los Estados Unidos es un tema muy sensible con el tema de la migración.
Y el presidente Obama en el año 2012, mediante una orden ejecutiva, provocó lo que se llama mucho los dreamers, los soñadores, que es una acción mediante la cual se imposibilitaba que entre el 12 y el 17, alrededor de 800.000 personas sin estatus migratorio definido ejercieran una especie de beneficio temporal de seguro social, de licencias, de acceso a los centros universitarios. Por ejemplo, el 5 de octubre de este año, ya, entra uno de los límites esenciales porque en teoría en marzo del 18 todos esos privilegios, derechos adquiridos cesan. Y el presidente Obama tiene la facultad de decir que una de sus conquistas esenciales en materia migratoria es el DACA. Sin embargo, el presidente Trump, en su actitud, si es capaz de disponer el cese en marzo del 18 de los beneficios del DACA, los Dreamers van a tener problemas. Estamos hablando de 800.000 personas, fundamentalmente de países de América Latina, que han sido protegidos por esa excepción migratoria y que por vía de consecuencia le ponen un gran trabajo al Congreso norteamericano de buscarle una salida inteligente al estatus de mucha gente, que muchos de ellos tienen grados universitarios. Eso se ha dicho, sí que se trata de una migración buena, Claro. que por eso fue la disposición del presidente Obama. Perfecto. Yo creo que se ha sido hasta injusto con el presidente Obama en el sentido que muchos han dicho, bueno, pero él nunca resolvió con una reforma. Todo el tiempo a él se le torpedeó del Congreso. Hay que decir que tenía un Congreso que en algunos tramos fue muy hostil. Sí, no se le permitió. O sea, Pero, por ejemplo, para que tú veas lo importante que es observar los políticos de verdad y los de mentira. El Obamacare, que fue un proceso de reforma del sistema sanitario de los Estados Unidos, capaz de incorporar a casi 25 millones de personas que estaban excluidos, es un modelo que aún siendo de factura Obama, ha tenido grandes defensores en el Congreso de republicanos liberales. ya ha dicho Ted Cruz que no va a votar por la propuesta de ¿Por qué lo de hace Trump. Ted Cruz? Porque su estado es Texas, donde hay un voto profundamente amplio de gente de origen hispano. Entonces, él sabe perfectamente que aunque su condición republicana lo asocia en términos de partido a Trump, su base social puede perderla si actúa en vía contraria. Y eso también ha hecho McCain y están haciendo Sí, otros. claro. No, McCain debe ser la figura que tiene primero un arraigo de héroe norteamericano, pero es la figura que ha dado los golpes políticos más certeros contra los excesos del presidente Trump. Sí, sí. Aún en una situación de salud delicada, porque fue diagnosticado de cáncer en el cerebro, pero revela la grandeza de ese personaje, que fue candidato presidencial, inclusive derrotado en primera vez por Barack Obama. Y todo parece indicar que el presidente Trump tendrá grandes problemas, porque él no tiene la formación política indispensable, ni la cultura política para entender que uno no gobierna con el discurso ni la tesis de la campaña electoral. Bueno, sobre todo que él ha dicho que no lean los medios, que todos mienten, que lo sigan por Twitter. Claro. Y gobernar un país Por de esa Twitter. magnitud por Twitter está un poco fuerte. Ya casi tenemos que irnos, pero hablemos un poquitico de Venezuela. ¿Cómo tú ves el proceso de negociación en esta ocasión, teniendo como protagonista a la República Dominicana? ¿Verdad? Y se hicieron unos contactos, ahora hay más países que están aplaudiendo, el propio Estados Unidos, la ONU. Mira. ¿Tú piensas que eso puede llegar a un final feliz? Gustavo, lo que uno desea es el retorno a la institucionalidad democrática en Venezuela. Venezuela es una ficción democrática. Existe una formalidad, pero hay un presidente y un partido que lo gobierna todo. Y cuando pierde mediante los procedimientos democráticos, le construye una constituyente. Y eso es una aberración. Yo saludo cualquier tipo de iniciativa tendente a establecer realmente un diálogo saludable en Venezuela. Ahora, el gobierno dominicano debe tener mucho cuidado de que su retórica de pacificación y de entendimiento no sirva como darle un aire a Maduro. Porque si bien es cierto la actitud poco inteligente de la administración del presidente Trump le ha dado un aire, uno en República Dominicana, cuando establece mesas del diálogo, lo que podría estar creando las condiciones para que los venezolanos posterguen su agenda de demandas internas en Venezuela, conscientes de que la celebración ahora en octubre, noviembre, de unas regionales, postergada por 2 años, de paso. Creen las condiciones para que en Venezuela, de rebote en República Dominicana, se esté ambientando la situación
de tolerancia frente a excesos que son imperdonables del presidente Maduro. ¿Cómo? Persecución política, presos políticos y un sector del diálogo del MUD, Julio Borges fundamentalmente, que es el presidente de la asamblea legitimada mediante el voto popular, donde 13 millones de venezolanos votaron, ha dicho que si bien es cierto es bueno un diálogo, lo importante es establecer un verdadero cumplimiento, que el presidente Maduro no utilice esto como un ardid para seguir reprimiendo en Venezuela, persiguiendo políticamente con más presos políticos y la comunidad internacional. Bien, gracias. Bien, muchísimas gracias, Guido. Siempre es un gran placer conversar contigo. Y a ustedes, amigos y amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV.